Santiago 5, el 7. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, bendice tu palabra, Señor, y danos entendimiento de ella, Señor, que podamos atesorarla, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarlos para... Ay, sí, hermanos, dice: por tanto, tener paciencia. Dice: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. Amén. Y hermanos, es Santiago, hermanos, es otro discípulo de Jesucristo. Y también dejó pues su carta. Y también, hermanos, con el mismo mensaje de los otros apóstoles. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Amén. Y vemos, hermanos, que la paciencia es una de las cosas, hermanos, que debemos de pedirle al Señor. Amén. Es una de las grandes dones, hermanos, del Señor, tener la paciencia. Y vemos, hermanos, que hay mucha gente en el mundo que ya viene dotada de la paciencia. Hay gente paciente, hay gente impaciente, y hay gente pues que está en el medio, a veces paciente, a veces no. Amén. Pero, hermanos, el Señor nos llama a practicar, hermanos, porque todo en este mundo es práctica, hermanos. Todo en esta vida se debe de practicar. Entonces dice: tener paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Pero nada nos asegura, hermanos, que el Señor va a venir en la vida de nosotros. Amén. Entonces yo cuando hablo de la venida del Señor, también digo que si el Señor no viene en la vida de nosotros a su venida, y no nos toca estar en el rapto de la iglesia, de todos modos nos vamos con el Señor. Lo vamos a estar leyendo más adelante. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto. Amén. Y esto sí lo vemos mucho en la vida de nosotros, que el que siembra pues espera cosechar. Amén. Y dice que espera con paciencia el precioso fruto. Dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Y vemos que esto es promesa del Señor, hermanos, mandar la lluvia para los frutos, la lluvia temprana y la lluvia tardía que se ocupa para las cosechas. Amén. Que Dios es bueno, hermanos, y Dios ha provisto al hombre de todo lo necesario para vivir. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que hace Dios para la humanidad, porque la lluvia es para todos. Amén. El sol, la lluvia, la luna, las estrellas, todo es para toda la humanidad. Pero, hermanos, nosotros muchas veces como humanos no vemos la mano de Dios, hermanos, en esta vida, en el mundo. Dice el 8: tened también paciencia y afirmad vuestros o sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén, hermanos. Hermanos, estar esperando y estar esperando al Señor y tener una vida normal no nos quita nada, hermanos. Podemos esperar en el Señor y vivir una vida normal. Amén.
Dice, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se juzguen unos contra otros. Amén. Esto nos manda, hermanos, el apóstol Santiago. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una de las dificultades más grandes que tenemos, hermanos, como seres humanos, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo o donde sea. Tener relaciones, hermanos, con otras personas, relaciones, es muy difícil. Aquí el hermano siempre me lo ha dicho. Es muy difícil tener una relación con otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes en caracteres y en todos. Pero dice el apóstol Santiago, dice, hermanos, no se juzguen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén, hermanos. ¿Para qué nos vamos a estar juzgando si todos tenemos diferentes caracteres y defectos, hermanos? Todos pensamos diferente y realmente, hermanos, no es que sean defectos de la persona de nosotros, es que es nuestro propio carácter. ¿Sabe qué? El Señor nos hizo a todos diferentes. Amén. Y entonces, hermanos, dice, no se juzguen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mensaje con esto, hermanos? Que nos tengamos paciencia como hermanos aquí. ¿Por qué dice? Porque aquí el juez está a la puerta. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que el que nos va a juzgar finalmente es el Señor. Amén. Allá, cuando nos paremos allá frente al trono de Dios. Amén. Que es el tema que no sé si ya lo voy a terminar en esta mañana. Amén, hermanos. Porque todavía miré que tenía material, pero no sé si lo voy a terminar. Pero sí vamos a hablar estamos hablando pues de la venida del Señor. Yo quise abrir con esto, hermano, de que nos tengamos paciencia, hermanos, porque como hermanos y como santos tenemos que estar en la iglesia. Amén. No tiene, hermano, que estar comiendo asada con todos los hermanos cada semana. No. Usted viva su vida familiar con su familia. Usted viva. Pero, hermanos, aquí es necesario estar en la casa del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es una de, si se recuerdan, no me recuerdo ni qué prédica fue, pero yo también aprendo, hermanos. Cuando yo estudio una prédica, yo también aprendo mucho, hermanos. Es para mí también. Porque se nos enseña, hermanos, que la iglesia es uno de los lugares más grandes para la protección de nuestras vidas. Amén, hermanos. El 7 y el 8 ya. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2, 5, 1. Amén. Primera de Tesalonicenses. Bueno, le quedé que les iba a hablar. ¿Por qué les digo, hermanos, que la iglesia es una de las protecciones grandes para nuestra vida? Les dije que les iba a testificar algo que me sucedió ayer. Hermanos, porque ayer estando ahí, y a ver, ojalá, si no te alcanzo a terminar, ni modo, hermano, quiero darles testimonio. Estando ahí, hermanos, con mi mamá, llamaron a mi mamá y miramos que había muchos enfermos, con mucho dolor. Parece que era el día del dolor. Todos se quejaban, hermanos, con mucho dolor. Llegó mi hermana, estaba mi hermano más chiquito con su hijo, mi sobrino, y llegó mi hermana, andaba en Santa María, y se vino, y llegó y se sentó, y empezamos a ver que mucha gente estaba quejando. Pues yo ya tenía mucho rato ahí, yo estaba mirando, pero a mí mi corazón me latía. Yo quería, hermanos, como pararme a orar por la gente, hacer algo. Y ¿saben qué? A veces uno no se anima a hacer las cosas. Amén. Porque, pues, ¿qué van a decir? Pues hermanos, y de repente, pues, le dejamos el campo a una señora que se andaba con gritos de dolor, hermanos, y creo que le pusieron una inyección, y entonces le cedimos el lugar, como se levantó mi hermana y mi mamá, a ella y a su esposo.
Y en eso, hermanos, pues yo le empecé a preguntar ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le... Así simplemente le hice la pregunta, hermanos. Usted sabe, para entrar en plática o algo. Y ¿saben qué, hermana? Su esposo estaba entre medio de los dos y ella me extendió su mano así, miren, hermanos. Como diciéndome, ya no aguanto, como que su espíritu se conectó, hermanos, con el mío. Fue algo, hermano, que yo ni lo puedo explicar, ni entiendo cómo sucedió, pero ella me extendió así entre las piernas de su esposo, me extendió la mano y yo le extendí la mía. Y en ese momento le dije, ¿quieres que ore por ti? Y me dijo, sí. Hermanos, en ese momento hubo una conexión tan grande, sentía yo hasta sus manos bien suavecitas de la señora más mayor que yo. En ese momento empezamos a orar, empecé a orar por la señora y ya estuvimos orando y en eso ya acabamos de orar, hermanos, y estaba otra señora enseguida. Y entonces la señora me dijo en inglés, "Can you pray for me?" Y le dije, ¿tú quieres que yo ore por ti? Dijo, sí. Ella inmediatamente, hermanos, ella también, y ella también estaba en dolor, tiene su pierna, hay que estar orando por ella, tiene su pierna bien hinchada, tiene una arteria tapada. Y entonces ya la otra señora se fue y ya me quedé orando por ella y platicando. Ya estando platicando por ella, se le quitó todo su ansiedad que traía, su temblor, su miedo. Y le dije, tienes que entregarle todo al Señor. Yo sé que tú conoces del Señor, le dije, porque si tú pides oraciones porque tú conoces del Señor. Y me empezó a platicar, hermanos, me empezó a platicar que de 15 años entregó su vida al Señor. De 15 años se bautizó y se salió del camino del Señor, hermanos. Dice que ha vivido una vida, un infierno de vida. Dice, he tenido experiencias con demonios atacándome y todo. Y le dije, ¿por qué dejaste la iglesia? Y dice, no, es que la iglesia, le dije, la iglesia es defectuosa, pero ahí está tu protección para tu vida. Le dije, nunca jamás en la vida te debiste de haber salido de tu iglesia y todavía tienes que seguir en una iglesia hasta la venida del Señor, porque la iglesia es tu protección, debes estar abajo de un líder guiándote para el camino del Señor y protegiéndote del lobo rapaz. Amén, hermanos, es importante, hermanos. Como yo les digo, eso no les quita, hermanos. Ayer a nosotros nos invitaron a un party. Pude haber ido, ¿por qué no? Simplemente mi mamá estaba malita, yo no me podía dejar a mi mamá, ¿verdad? Obvio. Pero eso no nos quita que vivamos una vida normal, hermanos. Porque miren, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. ¿Y saben qué? El diablo nos odia por ser hijos del Señor. Él no nos quiere nunca, hermanos. Siempre dedíquele, ore por sus hijos, amén. Ella me platicó tantas cosas, hermanos, como su hijo la ha amenazado hasta de muerte. No lo quiero ni estar con él. Y qué tremendo, hermanos. Entonces vemos una diferencia, hermanos, aunque los hijos a veces se nos descarrían un rato, hermanos, pero saben que son del Señor y vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir cubriéndolos con la sangre del Cordero, y ellos, aunque el enemigo no los quiera arrebatar, hermanos, no va a poder. Amén. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Amén. Fíjense, les digo que siempre encuentro algo del canto para que se me viene siempre cuando estoy ministrando, amén. Entonces, hermanos, yo les animo a que nunca se aparten del Señor. Si usted mira que de plano, el líder no sirvió o de plano, usted no... Hermanos, hay muchas iglesias, amén, hay muchas iglesias
Y siempre tenemos que estar, hermanos, bajo el cuidado de un pastor. Amén. Hablando de pastor, al rato les voy a dar un anuncio, si no se los doy, me recuerdan, hermanos, porque ya saben que se me olvida. No lo quiero dar porque mi esposo está grabando. Pero, hermanos, usted siempre en su vida debe estar al cuidado de un líder porque vamos caminando en grupo, hermanos. Vamos caminando, vamos esperando la venida del Señor. Amén. Vamos a seguir, hermanos, porque ya me salí bastante. Entonces les dije, Primera de Tesalonicenses, el 5:13. Déjenme ver. Aquí tengo la escritura. Ahí el 1, hermanos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Amén. En la noche. Y yo sé, hermanos, que ya lo saben, porque yo se los he dicho, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Amén. Entonces es importante estar velando. Habla la escritura que hay que estar velando, esperando, orando. Es importante, dice, estar alentándonos unos con otros. Amén. O en el griego, alentaos, griego quiere decir consolaos. Amén. Consuélense unos con otros, aliéntense. Amén. Dice el 5, porque todos vosotros sois hijos de luz. Amén. Podemos ver, hermanos, la maldad. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces tenemos que estar velando, hermanos, porque somos hijos del día. Esto de ser hijos del día, hermanos, quiere decir que conocemos la palabra de Dios, las escrituras. Eso es lo que nos está enseñando. Los que son de la noche, hermanos, ellos no saben qué está sucediendo o qué va a suceder. Ellos no saben, pero nosotros sí somos hijos de luz y del día. Amén. El 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Amén. Habiéndonos vestidos con la coraza, quiere decir que la fe es la que nos va moviendo, hermanos, a caminar junto con el Señor, y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Quiere decir, hermanos, que la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es un casco, hermanos, que se lleva puesto pues en la cabeza. Es un casco. Entonces en nuestra cabeza, hermanos, debemos entender que la esperanza de la salvación y la vida eterna la tenemos que tener presente, hermanos, en nuestra mente. Amén. Y seguir caminando con el Señor. Amén. Vamos a mirar esta escritura. Ok, 4:13, déjenme ver. Gracias, Señor. Quiero leerles una escritura donde habla de la venida pues del Señor. Creo que estoy en la equivocada. Okay, es el 4:13. Amén. Sí, ya les había dicho, ¿no? Estaba yo equivocada. Ahí dense un capítulo para atrás y es el 4:13. Amén. ¿Ante las Tesalonicenses? Sí, ahí mismo. 4:13. Amén. ¿Lo tienen? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo aquí, hermanos, es Pablo, ya no es Santiago.
está hablando de los que se murieron en Cristo, amén, en Cristo. Aquí vamos a ver un ratito. Dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, las escrituras fueron escritas conforme a la necesidad de la iglesia que estaba creciendo en ese momento. Estos hermanos fueron los encargados de seguir levantando la iglesia que Jesucristo dejó. Entonces, lo que los hermanos escribían fueron cosas, hermanos, que sucedían en aquel tiempo y obviamente siguen sucediendo ahora. Porque esta pregunta, hermanos, que hicieron, obviamente era la preocupación de algunos hermanos que estaban preguntando qué va a pasar con los que ya se murieron y qué va a pasar con los que estamos vivos a la venida del Señor. Entonces esta era como una pregunta que el apóstol Pablo estaba contestando en ese momento y la está contestando ahora para nosotros. Y tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen o de los que murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Amén. Dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros, con Jesús, a los que durmieron en ¿quién? En Él. Amén. A los que no durmieron en Él, no. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos diferentes a los que se durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá o bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hermanos, que al mandar Dios que se suene la trompeta para el rapto, no vamos a ser los vivos los que subamos primero a encontrarnos con el Señor, sino que los muertos van a ser los que murieron en Cristo, van a ser los primeros, o sus almas, que se levanten a encontrarse con Dios. Esto es lo que nos enseña la Escritura aquí, hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes. Fíjense, hermanos, fíjense, pongan atención a veces en los posts, porque hay unos videos que han hecho bonitos, donde yo misma los he pasado, yo creo también el hermano Philip, los hemos pasado, donde empieza el levantamiento y empieza la gente a subir y a subir y a subir. ¿A dónde encontrarnos? En las nubes con el Señor, amén. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y como les dije, alentaos en griego viene siendo consolaos. Amén. Anímense unos a otros hasta la venida del Señor, o si nos toca antes, pues hasta que nos vayamos, amén, con el Señor. Vamos a leer otra escritura en Lucas 17. Y vamos a estar leyendo, hermanos, cómo será el levantamiento. Otra escritura de cómo va a ser el levantamiento y quiénes van a ser quiénes van a ser el 31, hermanos, 17:31. Amén. Pon amén cuando lo tengan.
Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Estas son palabras, hermanos, de la tribulación que les hablé la semana pasada. Vamos al 34, vamos ahí al mismo en el 34, y les digo, esto es cómo va a ser el levantamiento de la venida del Señor por la iglesia. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Esto quiere decir, hermanos, que si su esposa no aceptó al Señor, o su esposo no aceptó al Señor, no vino al llamado de Dios, esto nos asegura, hermanos, que la relación personal es personal con Cristo, que usted es individual en Cristo, que si, por ejemplo, ayer esta pareja, según que me dijo que la esposa sí está yendo a una iglesia, que después les digo que iglesia, y que él no está yendo a una iglesia, hermanos. Amén. Entonces vemos que en el arrebatamiento, hermanos, no porque usted diga, no, es que no, yo soy la hermana del santo, del santo más santo de la iglesia. No, hermanos, usted personalmente tiene que decidir, personalmente seguir a Cristo, hermano. Hay muchos pleitos de matrimonios porque la esposa está en la iglesia y el esposo no. Pero, hermanos, con todo y pleitos y echándose un round, llegan a la iglesia. Llega la esposa sin el esposo, llega el esposo sin la esposa. Yo lo he visto, hermanos, lo hemos visto. Amén. ¿Por qué? Porque ella no se quiere quedar. Porque, hermanos, todos somos humanidad, pero el llamado del Señor es personal a cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, os digo que en aquella noche, por lo menos algo se nos dijo, ¿no? Que va a ser en la noche, la venida del Señor. En aquella noche, dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Tremendo, hermanos. Y vemos muchos videos de eso, de que de repente, ¿dónde está? Estaba hablando contigo, ¿dónde está? Sí, hermanos, porque así será la venida del Señor. Dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Entonces, así va a ser la venida del Señor, hermanos. Obviamente, hermanos, si usted hablara esto al mundo afuera, ellos dijeran, no, todos somos hijos de Dios. No, Dios es bueno, Dios, sí, hermanos, pero Dios ha extendido su misericordia. Aquí está el mandato del Señor, de esperarlo, amén. Dios es misericordioso y ya hemos leído en esta misma serie que tuvimos, estuvimos viendo, hermanos, que por eso Dios ha alargado su venida, para que todos atiendan al llamado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, vemos aquí, hermanos, que no todos van a ser tomados, sino que uno será dejado y el otro será tomado. Y no va a haber importancia, hermanos, de quién sea, si es su comadre, su hermana, su hermano, su mamá o quien sea, hermanos. Esta es la realidad, amén. Esta es la realidad. Vamos a ir para concluir ya, hermanos. Estamos a 10 minutos. A Mateo 25. Mateo 25, 31, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Santo Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ya saben que no funcionó la tableta.
Gracias, Señor, te alabamos. Mateo 25, 31, hermanos. Todos lo vamos a leer. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, ya miré el reloj. Y ya no necesito la música. Gracias, Señor. Mateo 25, 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Amén. Hablamos la semana pasada que el Señor no va a venir solo, sino que va a venir acompañado de ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Amén. Entonces vemos aquí la diferencia, hermano, entre las ovejas y cabritos. Las ovejas son del Señor. El Señor es nuestro pastor, hermano, pastor de las ovejas. Dice el 33: y pondrá las ovejas a su derecha, amén, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te tuvimos forastero y te regocijamos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis, porque la Escritura nos manda, hermanos, a hacer el bien a todos, pero cuanto más a los hermanos en la fe. Dice: a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Vamos a parar ahí, hermanos. Y entonces, hermanos, vimos ahí en el último versículo, hermanos, que el lago de fuego no fue hecho para la humanidad, no. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. Amén. Pero entonces, hermanos, la gente que fue desobediente a la palabra toma parte del equipo de Satanás, hermanos. Les da parte allí. Entonces vemos, hermanos, yo estaba leyendo esto, hermanos, y a mí se me hace durísimo, fuertísimo estas palabras de Jesucristo, porque es Jesucristo el que está hablando allí. Se me hace fuertísimo y dije: pues Señor, pues la palabra fuerte o como sea, se tiene que hablar, hermanos, se tiene que decir. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias al Señor.